Quiero advertirte que parte de lo que estás a punto de escuchar es extremadamente perturbador y vil. Escucha bajo tu propio riesgo. La mayoría de las personas no me cree cuando les cuento esta historia, pero te aseguro que todo lo que voy a relatar es 100% auténtico. Esta fue mi experiencia en la Dark Web. La historia ocurrió hace unos 7 u 8 años. Estaba navegando por la Dark Web, o la Deep Web, como prefieras llamarla, por primera vez. Siempre había oído hablar de todas las cosas malas que había allí, y eso era lo que me intrigaba. Mi amigo John fue quien me habló de la Dark Web. Despertó mi interés cuando me contó todas las locuras que podías encontrar allí. Recuerdo que me dijo que podías encontrar sicarios en la Dark Web y personas que podían hackear casi cualquier cosa que quisieras. Claro, a cambio de dinero. Ofrecen un servicio, por así decirlo. También me comentó que literalmente podías encontrar casi cualquier cosa que quisieras en la Dark Web. Nunca había visto nada de esto por mí mismo, pero John también me habló de un sitio que mostraba estrictamente videos de personas siendo asesinadas y agredidas sexualmente. Hay cosas mucho peores que eso. Créelo o no. Afortunadamente no vi ese tipo de cosas, pero creo que casi fui víctima de secuestro y tráfico sexual. Estaba navegando por un sitio que vendía drogas y armas ilegales que podías comprar con Bitcoin. Este sitio web era una locura. Tenían cualquier tipo de arma que pudieras imaginar, desde pequeños cuchillos hasta un maldito lanzacohetes. No estaba interesado en ese tipo de cosas, solo estaba mirando porque era muy intrigante para mí. De repente, mi computadora se congeló. No estaba seguro de qué pensar, aparte de que era solo una coincidencia. No pensaba que alguien hubiera hackeado mi computadora o algo así. Aún así, reinicié mi PC y volví al mismo sitio web. Recibí un mensaje o una notificación emergente en mi pantalla que me decía que dejara el sitio, que no era bienvenido. Pensé que era solo spam, o algún tonto ahí o un virus, así que seguí navegando. En unos 30 segundos más o menos, apareció otro mensaje en mi pantalla. Solo que esta vez era mi dirección. Me quedé congelado de miedo, no sé por cuánto tiempo, y mi mandíbula cayó al suelo. Inmediatamente apagué mi PC y comencé a tomar respiraciones profundas. Después de eso, prometí no volver a entrar en la Dark Web. Sinceramente no me di cuenta de que era tan peligroso. Pasó una semana, y mientras me preparaba para mi día, salí a revisar el correo. Cuando llegué al final de mi largo camino de entrada, al final de la carretera, para mirar en mi buzón, no pude evitar notar a alguien mirándome a lo lejos. Esto fue a plena luz del día y aún así, era inquietante. Vivo en una carretera de tierra y todas las casas están bastante separadas entre sí. Le di una sonrisa precavida y un saludo amistoso, y regresé adentro. Cuando volví, miré por la ventana de mi habitación principal, y el hombre estaba ahora al final de mi camino de entrada, mirándome justo donde estaba parado antes de que lo viera. Luego, saludó con la mano y siguió caminando. Fue extremadamente inquietante y ahora estaba muy nervioso. Luego ordené mi correo y encontré que alguien desconocido me había enviado algo. Lo abrí y lo que vi fue absolutamente aterrador. Había docenas de fotos mías haciendo varias cosas. Algunas eran de mí en mi propia casa. La mayoría de ellas fueron tomadas de noche. Había fotos mías cocinando, sentado en mi sofá en la sala de estar, incluso fotos mías en el baño, que estaban ampliadas a mis áreas privadas. Había fotos mías conduciendo, fotos mías en la tienda de comestibles comprando lo que sea. Tenía a alguien acechándome. Comencé a entrar en pánico, como lo haría cualquier persona normal, y hablé con algunos de mis amigos sobre lo que estaba pasando. Todos estuvieron de acuerdo en que debería llamar a la policía. No estaba en contra de eso en absoluto, pero estaba en un estado mental tan raro y el tiempo se me escapó. Antes de darme cuenta, ya era tarde. Llamé a mi amigo Matthew para que viniera a pasar el rato porque vivía solo en ese momento. Tener un amigo cerca me ayudó a sentirme un poco mejor sobre la situación en la que me encontraba. Pensaba que estaba loco por no llamar a la policía,
pero no quería hacerlo aún, tan asustado como estaba. Sabía que si llamaba a la policía, no podrían hacer nada. Realmente quería atrapar a este tipo en el acto. Terminé instalando cámaras de vigilancia alrededor de mi casa. Al día siguiente, pasadas unas horas, alrededor de la medianoche, mi amigo estaba durmiendo y yo estaba medio dormido en el sillón reclinable, cuando de repente me levanté de un salto debido al fuerte sonido de mi ventana del salón siendo destrozada. Esto nos hizo entrar a los dos en modo de pelea o huida. Instintivamente corrimos hacia la ventana y miramos afuera, pero no vimos a nadie. En ese punto, supimos que teníamos que llamar a la policía. Así que eso fue exactamente lo que hicimos. Mis peores temores se hicieron realidad cuando llegaron los policías y vi que no podían hacer nada. Di la mayor cantidad de detalles que pude sobre el hombre que me había inquietado antes, cuando estaba revisando el correo, porque cualquier pista potencial ayudaría. El hombre se había ido mucho antes de que llegaran los policías, por supuesto, y el hombre estaba vestido con algún tipo de traje de cuerpo negro o disfraz, por lo que no teníamos ninguna posibilidad de saber cómo era. Después de eso, me quedé en cualquier lugar excepto en la casa que estaba alquilando, hasta que pude mudarme oficialmente a un nuevo apartamento. Eso fue todo lo que pude pagar en ese momento. Realmente creo que, de lo contrario, me habría matado. He oído toneladas de historias de terror sobre la dark web y escenarios locos de secuestro desde entonces, y me prometí a mí mismo no volver a husmear en la dark web nunca más después de eso. Solía explorar la dark web con bastante frecuencia. Una noche, mientras navegaba por diversos sitios por mera curiosidad, me topé con un chat en vivo. Allí conocí a un tipo llamado Andrew. Andrew y yo empezamos a charlar con regularidad y, sorprendentemente, nos hicimos buenos amigos. Durante meses, hablamos a diario sobre temas triviales, compartimos videos divertidos y memes. Era una amistad en línea y nos llevábamos muy bien. Una noche, mientras jugaba en mi computadora y conversaba con Andrew y otros amigos de la dark web, noté que Andrew me había enviado un enlace. Hice clic en él sin pensarlo mucho, anticipando tal vez un video gracioso o un meme interesante. Sin embargo, lo que vi no tenía nada de gracioso. Era algo 1000 veces más inquietante y perturbador. El enlace me llevó a una transmisión en vivo donde aparecía una mujer completamente desnuda y atada, mientras un hombre con una máscara negra, que asumí era el secuestrador, la estaba observando. Más de 200 personas estaban viendo esa transmisión. El hombre con la máscara pidió a los espectadores que votaran sobre cómo debería matar a la mujer. Las opciones eran quemarla viva, sumergirla en agua hirviendo, cortarle las extremidades hasta que se desangrara o dispararle. Fue un espectáculo tan horrendo que comencé a grabar con mi teléfono mientras trataba de no mirar la pantalla. Nunca había experimentado un pánico tan intenso. A pesar de mi horror, no podía apartar la vista por completo. Era como si algo me obligara a seguir mirando. La situación me afectó profundamente. Eventualmente, no pude soportarlo más y salí de la dark web, apagando mi computadora y desenchufándola. Llamé a mi mejor amigo en la vida real para contarle lo que había sucedido, y me aconsejó no involucrar a la policía. Me dijo que podría estar en problemas solo por ser testigo de algo tan perturbador, aunque técnicamente no había hecho nada ilegal. Mis dudas sobre contactar a la policía se confirmaron, y decidí no hacerlo. Reflexionando ahora, no estoy seguro si Andrew estaba relacionado con el contenido perturbador o si mi computadora había sido hackeada de alguna manera. Nunca volví a la dark web después de ese incidente. No sé si Andrew me envió ese enlace con una intención maliciosa o si mi computadora fue comprometida. Lo que aprendí de esta experiencia es que nunca se sabe con quién estás hablando en Internet y que siempre debes tener mucho cuidado, especialmente en la dark web. He conocido personas que han salido muy lastimadas de este tipo de situaciones. Yo
He tenido suerte, aunque otros ni siquiera han podido contarlo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Vivo una vida bastante normal pero a menudo aburrida. Llego a casa del trabajo alrededor de las 10:30 p.m. todas las noches. La mayoría de las veces cuando llego a casa, mi esposa ya está durmiendo. Generalmente, el sábado es el único día libre que tengo, y es el único día en el que paso tiempo con ella durante la semana. Cuando llego a casa del trabajo, típicamente me preparo algo para comer y veo televisión. Si no estoy haciendo eso, estoy en mi computadora jugando videojuegos o navegando por la web. En una noche en particular, estaba jugando un juego con mi amigo Daniel. No recuerdo exactamente qué nos hizo comenzar a hablar sobre la dark web, pero en algún momento empezamos a discutir sobre ella. Había oído hablar de la deep web antes, pero no sabía mucho al respecto. Había escuchado muchas cosas malas sobre ella, así que me volví realmente interesado cuando Daniel me explicó cómo acceder a ella. Me dijo que para entrar en la dark web, primero tenía que descargar un navegador llamado Tor. Después de que terminamos de jugar videojuegos, me puse a investigar y leer más sobre la dark web en línea. Incluso busqué en YouTube cómo acceder a ella. Mi esposa se despertó al azar para usar el baño mientras yo aún estaba en la computadora y me preguntó si iba a ir a la cama. Le dije que iría allí en un minuto. Tomé esto como una señal de que quería que me fuera a dormir con ella. Así que me desconecté de la computadora poco después. Decidí que investigaría más al respecto al día siguiente, y eso es exactamente lo que hice. Al día siguiente, después del trabajo, llegué a casa y me sumergí de lleno en la computadora. Mi esposa estaba dormida, así que tenía todo el tiempo del mundo. La curiosidad me estaba matando. Finalmente logré acceder a la dark web. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba ser cuidadoso. Recordé lo que Daniel me había dicho, no confiar en nadie allí, y especialmente, evitar hacer clic en enlaces sospechosos. Estuve navegando por un buen rato, y me encontré con algunos sitios bastante extraños. No quiero aburrirlos con todos los detalles, así que me concentraré en lo que ocurrió. Estaba en un sitio en particular donde se podían comprar todo tipo de armas ilegales. De repente, hice clic en lo que pensé que iba a ser la siguiente página de listados, mostrando todas las demás armas, pero no era así. Me llevó a un sitio web completamente nuevo y abrió una nueva pestaña en mi computadora. Al instante, alguien comenzó a enviarme mensajes de la nada. Desde el principio, los mensajes eran hostiles. Me dijeron que iban a encontrarme y que tenía que quedarme y hablar con ellos. Intercambiamos algunos mensajes más, y yo no estaba dispuesto a tolerar las tonterías de esta persona. Pensé que era solo algún niño tonto en internet tratando de hacerse el valiente. Me amenazaron diciendo que me matarían a mí y a mi familia si no les enviaba dinero. Por supuesto, eso me molestó, y comencé a responderles diciéndoles que no querían problemas conmigo y que sus bromas no eran graciosas. La persona anónima, entonces, me envió un mensaje con mi dirección y mi nombre real. Fue en ese momento que realmente comencé a asustarme. Me dijeron que si me desconectaba y trataba de salir del chat, se asegurarían de que mi familia recibiera, y cito, lo que les toca. Luego dijeron que iban a hackear mi computadora y colocar imágenes repugnantes y perturbadoras en ella, y que si no los escuchaba, lo lamentaría. Pedían $3,000 en Bitcoin. Por supuesto, no quería pagar, pero sentí que no tenía otra opción. Aún así, intenté cerrar la dark web y el navegador Tor por completo, pero no me lo permitía. Había hackeado mi computadora de alguna manera, así que decidí desenchufarla inmediatamente. Luego volví a encenderla y, tan pronto como llegué a la pantalla principal, un montón de imágenes emergentes comenzaron a aparecer en mi computadora una y otra vez. No importaba cuántas veces tratara de cerrarlas, más y más seguían apareciendo. Antes de que pudiera mantenerme al día con cerrarlas todas, ni siquiera quiero hablar de lo que vi. Solo dejaré que uses tu imaginación. Estos mensajes emergentes contenían imágenes muy gráficas y perturbadoras. Literalmente,
Comencé a vomitar y tuve un ataque de pánico muy serio. Luego sonó el sonido de una solicitud de chat. Era él de nuevo, la persona con la que estaba hablando antes. Me dijo que necesitaba enviarle el dinero o que las cosas iban a empeorar mucho. Seriamente debatía hacerlo, pero no pude obligarme a hacerlo. Por mucho que quisiera que se terminara, simplemente no pude. No podía confiar en él. ¿Quién dice que realmente me dejaría en paz si le enviaba el dinero? Desenchufé mi computadora de nuevo y nunca volví a encenderla después de eso. Esto sucedió hace casi una década, y es lo más perturbador y repugnante que me ha pasado en toda mi vida. Reporté la situación a la policía, pero no pudieron hacer nada al respecto. Confiscaron mi computadora y nunca me la devolvieron. Ya no vivo en esa misma casa, pero mi familia y yo vivimos allí durante casi 2 años después de esa situación. Nunca nadie apareció para hacernos daño ni nada. Bueno, al menos que yo sepa. Hubo algunas cosas inexplicables que sucedieron. Sin embargo, hubo varias noches en las que mi esposa y yo escuchábamos a alguien golpeando la puerta o incluso nuestra ventana del dormitorio en altas horas de la noche. Nunca vimos a nadie. Sin embargo, no estoy seguro si tuvo algo que ver con ese hombre perturbador que me estaba acosando en la dark web, o si solo eran algunos niños al azar jugando bromas como el timbre y corre. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea. Hace unos 7 años estaba cursando la carrera de ingeniería en una universidad de Monterrey. En ese momento, estábamos comenzando nuestras primeras prácticas en el campus. Es crucial entender que estudié en una de las mejores universidades públicas del país, ubicada en el norte de México. La matrícula era accesible, cubriendo todos los semestres con un costo modesto. No obstante, acceder a esta universidad requería estar entre los mejores aspirantes del año, aprovechando así los costos reducidos. Cada semestre, pagábamos aproximadamente 100 pesos, al menos en mi época, pero el verdadero desafío era el tiempo de transporte diario. Me tomaba más de 2 horas de viaje en transporte público para ir y regresar de la universidad, además de los costos adicionales de los materiales para las prácticas, que es el núcleo de esta historia. En un campo como la ingeniería, el estudiante que se destaca durante las prácticas es el que tiene más oportunidades profesionales. Aquellos que tienen la oportunidad de trabajar en proyectos reales durante sus estudios suelen ser los más buscados por empresas al graduarse. Obtener experiencia es crucial, y para eso, uno debe enfrentarse a desafíos reales, no solo a simulaciones. Desafortunadamente, en una universidad pública en México, los recursos para prácticas pueden ser limitados, y los estudiantes deben buscar alternativas para conseguir lo que necesitan. Mientras que algunas universidades privadas o internacionales tienen acceso a equipos de alta gama, en las universidades públicas la situación es diferente. Los estudiantes deben buscar materiales y equipos por su cuenta, a menudo enfrentándose a dificultades para conseguir recursos adecuados. Es conocido que los alumnos de otras disciplinas pueden recibir materiales donados de diferentes fuentes, pero esto no siempre es el caso en ingeniería, donde el acceso a equipos y materiales puede ser escaso. Los estudiantes a menudo deben recurrir a fuentes externas para obtener los recursos necesarios, ya sea comprando material de segunda mano, pidiendo préstamos a empresas locales o incluso fabricando sus propios equipos. El nepotismo y las conexiones personales a veces juegan un papel importante, y muchos deben encontrar maneras ingeniosas para superar estas barreras. En los últimos años, se ha discutido mucho sobre cómo los profesores sugieren a los estudiantes maneras de obtener materiales de fuentes alternativas, aunque esto puede ser un tema delicado. Honestamente, en mi caso, ninguno de los profesores me dio indicaciones directas. Simplemente mencionaron que si estaba interesado, debía encontrar una manera de conseguir los dientes por mi cuenta. Sin embargo, tenía amigos en otras facultades de medicina en diferentes universidades que recibieron consejos de sus profesores sobre cómo adquirir estos materiales.
Así que decidí contactar a un amigo que me pudiera ayudar con la obtención de dientes humanos. Para apreciar el contexto cultural, es necesario mencionar un problema en México que puede no ser conocido por todos. Debido a la alta densidad de población y la pobreza, existe un problema significativo de saqueo de tumbas. Las personas se dedican a desenterrar restos humanos para venderlos, lo que, aunque perturbador, es impulsado por la desesperación económica. En la Dark Web puedes encontrar estos restos a la venta, lo que ha aumentado el problema y ha generado una falta de respeto por los fallecidos. El uso de restos humanos en prácticas odontológicas, aunque poco ético, es menos grave comparado con otros usos, como los rituales de santería, que también se realizan con estos restos. La compra de restos para santería es un problema en México, y si tienes dudas, puedes investigar más sobre el tema. Volviendo a mi historia, contacté a un amigo que me proporcionó el contacto de un vendedor en la Dark Web. Este contacto, según mi amigo, era confiable, aunque no barato. Me advirtió que el vendedor había sido encontrado a través de la Dark Web, ya que la compra de estos materiales a través de plataformas como Facebook podría estar sujeta a riesgos, como estafas o vigilancia policial. Cuando me comuniqué con el vendedor, le informé que necesitaba dientes humanos y pregunté qué tan específico podía ser con mi pedido. El vendedor me dijo que todo dependía del precio que estaba dispuesto a pagar. Podía proporcionarme cualquier cosa, incluso un cráneo completo de alguien enterrado en cualquier cementerio del país. Solo necesitaba el nombre de la persona y él obtendría el material. Sin embargo, me preocupó cuando mencionó que si necesitaba algo más fresco, podía obtener material de una morgue o incluso de un hospital. Esto dejó claro que el vendedor estaba involucrado en actividades muy cuestionables. Decidí no profundizar en el tema, así que solicité lo que necesitaba para la universidad: dientes sanos, dientes con caries, molares cariados, dientes amarillos, dientes de leche, muelas del juicio e implantes dentales, creando así un catálogo para mi colección. Después de listar mi pedido, el vendedor me dijo que lo que necesitaba era relativamente fácil de obtener, especialmente porque había pedido piezas individuales en lugar de un juego completo de dientes. El costo fue de $50 por todas esas piezas, que era un precio aceptable. Acordamos un lugar para el intercambio, y después de unas 24 horas, nos encontramos. Esta persona estaba vestida de manera muy común y nada destacaba. Supongo que alguien que trata con bienes ilegales en la Dark Web necesita evitar ser identificado y mezclarse con el entorno. Una vez en casa con mis compras, puse los dientes en un frasco para mantenerlos ocultos, especialmente considerando la naturaleza de la transacción. Los escondí en el fondo de mi armario, detrás de una pila de ropa y libros viejos. Aunque en ese momento me pareció una idea fantástica para avanzar en mis estudios y conseguir un mejor trabajo, comencé a sentir culpa. Estos eran dientes de personas reales, fallecidas y desenterradas, y aunque ya no estaban vivos, sentía una punzada de remordimiento por haber hecho algo tan turbio. Hablé con algunos colegas. Algunos me dijeron que estaba siendo un cobarde y que usara los dientes que había pagado, mientras que otros me dijeron que recurrir a la Dark Web era peligroso y poco ético. Esto dejó mi brújula moral en un estado de confusión. Finalmente, decidí devolver los dientes a la tierra. Hice un pequeño agujero en un parque por la noche y enterré los dientes profundamente para evitar que alguien los encontrara accidentalmente. Mi madre notó que algo me pasaba, y al contarle la verdad, me dijo que había tomado la decisión correcta. Me aconsejó que hubiera buscado otras formas de obtener dientes y que no debía recurrir a métodos tan oscuros, ya que esto perpetuaba el ciclo de profanación de tumbas. Aunque quizás no sea el horror que algunos esperarían, la ansiedad y el miedo de tratar con personas misteriosas en la Dark Web dejaron un efecto duradero en mí. Mi recomendación es evitar comprar en la Dark Web. Incluso si obtienes lo que quieres, puede que no siempre sea lo correcto. Cada quien tiene su manera de actuar, supongo. Desde el comienzo de la década de 2010, la Dark Web ha incrementado su notoriedad
y con ello, nuestra comprensión sobre los actos macabros y perturbadores que allí se pueden hallar. En ese oscuro rincón de Internet se pueden encontrar contenidos extremadamente inquietantes, desde videos que exhiben las peores facetas de la humanidad hasta grabaciones audaces y perturbadoras. Entre los numerosos temas inquietantes disponibles, uno que ha atraído una atención notable es el del canibalismo. En estos foros, algunas personas tienen una fascinación peculiar por explorar la carne humana, no necesariamente la propia, sino la de otros. Hay discusiones sobre métodos de preparación y recetas, e incluso consejos sobre cómo acompañar estos platillos. Hablo, por supuesto, de caníbales. La verdadera pregunta que surge es, ¿cómo obtienen ellos la carne que desean? Los rumores apuntan a que muchos de estos individuos obtienen su carne de personas que han consentido hacerlo, siempre y cuando se les garantice algún tipo de compensación para sus seres queridos. Existen también videos, uno o dos en particular, en los que se menciona que aquellos con tales inclinaciones buscan voluntarios a través de correos electrónicos. Parecería que hay varias personas en diferentes rincones de Internet que tienen la fantasía de ser consumidos. Cada mente es un universo en sí misma, y a veces es difícil saber qué pasa en el interior de esas personas. Uno podría suponer que tales prácticas solo ocurren en lugares remotos donde las leyes son laxas, pero la realidad es que están mucho más cerca de lo que imaginamos. Aunque México no es un país de primer mundo, tampoco se puede comparar con Cuba o Europa del Este. A pesar de ser un país considerablemente más grande que la Unión Europea en su conjunto, México cuenta con ciudades donde es posible llevar a cabo actividades extremadamente ilegales. Lo que voy a contarles no ocurrió en un rincón rural, ni en una ciudad pequeña como Nuevo Laredo, que limita con Estados Unidos. En realidad, sucedió en un lugar donde se pagaba a las personas para distribuir volantes que decían lo siguiente: ¿tienes fantasías caníbales? ¿Estás deprimido y quieres desaparecer? Si eres mujer y deseas donar tu cuerpo a un club de caníbales, podemos cocinarlo. Estamos buscando carne femenina para un restaurante, solo voluntarias mayores de 18 años. En el volante también aparecía el logo del supuesto restaurante y un número de teléfono. Este volante empezó a circular por Internet, y algunas personas realmente comentaron que habían sido contactadas por individuos que se referían a este volante específico. Uno de estos relatos decía lo siguiente: una joven estaba en camino al trabajo cuando un hombre se le acercó, ofreciéndole una oportunidad para ganar mucho dinero. Ella le respondió que ya tenía un empleo y no necesitaba más ingresos, a lo que él replicó que lo que ofrecía no era un trabajo común, sino una invitación para asistir a un restaurante especializado en carne humana, donde ella sería servida como uno de los platillos, y su familia recibiría una significativa suma de dinero tras completar el acuerdo. Al rechazar la oferta, ella recibió un pequeño volante, y la conversación terminó allí. Este no fue un caso aislado. Muchas personas fueron contactadas con la misma propuesta: donar su cuerpo para ser consumido a cambio de una compensación para sus seres queridos. Lo inquietante es que uno de mis conocidos, que creció conmigo, confesó tener cierta implicación en esto, aunque no directamente. Él era uno de los encargados de distribuir estos volantes y tenía que hacer estas ofertas a numerosas mujeres, siempre jóvenes, ya que ese era el grupo objetivo. Cada vez que repartía esos volantes, recibía miradas extrañas y muchas personas le expresaban su repulsión. Incluso tuvo que evadir a la policía en varias ocasiones debido a la ilegalidad de su actividad. Una mañana, mientras entregaba volantes, le preguntó a su proveedor para qué se utilizaba realmente la carne y si todo esto era una broma. Mientras los otros distribuidores se alejaban, el hombre le explicó que esta operación generaba grandes beneficios para ciertos individuos en la cúspide del negocio, y que la mayor parte de la carne se enviaba a Estados Unidos. Estábamos cerca de la frontera, por lo que el cruce se realizaba con relativa facilidad para venderlo en el mercado negro. Esa era la versión de mi amigo.
Pero lo que voy a contarles a continuación es aún más perturbador. Nunca supimos qué sucedía en caso de que hubiera un desajuste en la oferta y demanda de carne. Esas preguntas no se nos habían pasado por la mente hasta que comenzaron a surgir desapariciones. Al principio, fueron solo una o dos, y no era raro que las personas desaparecieran en nuestra área. La gente a menudo asumía que alguien se había ido con un nuevo amor o había desaparecido por otras razones. Sin embargo, en este caso, no había rastro de la joven desaparecida. No había información sobre su paradero y dejó su celular en casa. Sus pertenencias y ropa estaban intactas, lo que resultó muy extraño. Como pueden imaginar, sus padres estaban profundamente angustiados y preocupados. No todo llega a los titulares. La desaparición de una joven de un barrio empobrecido no siempre es noticia de primera plana. Aunque hubo algo de atención inicial, pronto la gente perdió interés y se desvió hacia la siguiente tragedia, como suele ocurrir. Sin embargo, los casos comenzaron a repetirse, y para quienes, como mi amigo y yo, habíamos tomado en serio los rumores sobre esos volantes, la situación comenzó a tornarse personal. Yo no provenía de una familia adinerada, vivía en un vecindario humilde y pequeño. Conocía a la mayoría de las personas del área, aunque no siempre sabía sus nombres, pero las caras eran familiares. Ángela era una de esas caras. La conocía, habíamos tenido algunas conversaciones y compartimos la misma escuela, aunque no en el mismo año. Ella parecía una persona agradable, y su desaparición fue un golpe especialmente duro para mí. La noticia de su desaparición se sumaba a la de otras jóvenes similares, mujeres de entre 18 y 20 años que desaparecían sin dejar rastro, dejando sus pertenencias atrás. Los vecinos estaban preocupados y aconsejaban a las jóvenes no salir solas por la noche. Mi amigo comenzó a especular que quizás aquellos detrás de los volantes estaban tomando personas de áreas desfavorecidas para cumplir con sus macabros requisitos. No tengo pruebas definitivas, ya que nunca se encontró a ninguna de las desaparecidas ni se identificó a los responsables. La falta de información y la apatía general hicieron que el caso se desvaneciera. Pasaron 14 años desde la última vez que vi a Ángela, y no se ha tenido noticia alguna sobre ella desde entonces. Las personas que repartían los volantes desaparecieron. Mi amigo perdió su trabajo, y quienes buscaban víctimas también se desvanecieron. Resulta desconcertante. ¿Fue todo una coincidencia o una elaborada broma? No lo creo. En un lugar donde la pobreza empuja a muchos a hacer casi cualquier cosa para sobrevivir, me temo que lo peor ha ocurrido. Creo que Ángela y muchas otras jóvenes fueron secuestradas, asesinadas y enviadas al otro lado de la frontera en bolsas selladas al vacío, para ser consumidas por quienes perpetúan este terrible comercio. La historia que te contaré ahora ocurrió hace algunos años cuando aún era bastante joven y el Internet apenas comenzaba a popularizarse. Me sumergí en la dark web para adquirir mis drogas. Mi afición por la marihuana comenzó en la secundaria y se intensificó durante mis años universitarios. Mis proveedores eran impredecibles y sus precios eran altos, por lo que recurrí a la red para encontrar opciones más asequibles. Descubrí a personas que ofrecían lo que necesitaba y nos organizamos de formas curiosas, como enviar paquetes escondidos dentro de objetos inusuales, como Biblias. Todo era intrigante, pero un día, mi proveedor habitual, con quien había estado en contacto durante 3 meses, me informó que estaría en la ciudad y podría realizar una gran entrega si estaba interesado. La oferta me fascinó, ya que había aumentado mi consumo en los últimos meses. Me indicó que debía encontrarme con él en un lugar específico y pagar por la gran cantidad de droga, que costaría una suma considerable. La oferta era excelente. Lo que normalmente costaría unos $11,000, lo conseguiría por 500. La verdad me pareció un negocio imperdible. Es por eso que acepté de inmediato, aunque le propuse encontrarnos en un parque cercano en lugar de en mi casa. Él aceptó la propuesta, sugiriendo un parque a 3 cuadras de distancia,
donde la reunión sería discreta bajo la cobertura de los árboles y así no atraeríamos miradas curiosas. El día del encuentro llegó y comencé a dudar de mi decisión de invitarlo. Me di cuenta de que no conocía nada sobre este individuo, solo habíamos intercambiado mensajes en línea y la conversación se había centrado en los detalles del trato y lo que recibiría. No tenía idea de quién era este sujeto, ni siquiera si era un hombre o una mujer, y tenía demasiada información sobre mí, lo que consumía, dónde vivía, entre otras cosas. Esto aumentó mi incomodidad. Sin embargo, intenté convencerme de que todo saldría bien, que al hacer el trato en persona, evitaríamos el riesgo de enviar paquetes y me libraría de posibles complicaciones. Pensar en ello me hizo concentrar mi mente en mi objetivo, al menos por unas horas. Cuando llegó la noche, fui al cajero automático, retiré $500 y los guardé en mi billetera antes de salir de mi apartamento. Mi ansiedad crecía a medida que me acercaba al lugar del encuentro. Desearía haber tenido algún tipo de protección, pero no contaba con un arma de fuego y no creía que pudiera conseguir una legalmente. Solo llevaba un cuchillo de bolsillo que mantuve a mano por si las cosas se volvían algo oscuras, pero traté de calmarme pensando que estaba haciendo algo exagerado y que, a pesar de mis miedos, todo saldría bien. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, decidí dirigirme al parque y esperar mientras allí en silencio fumaba unos cigarrillos hasta que llegara el proveedor. Me había dado una idea general de dónde encontrarlo, cerca de una farola junto a un árbol, por lo que había suficiente visibilidad para hacer el trato rápidamente. Llegué al lugar, me senté en un banco bajo la farola y comencé a fumar un cigarrillo tras otro, escuchando música en mi iPod, esperando el momento de la transacción y el fin de mi ansiedad que todavía comía mi mente. Las horas pasaban y el tipo aún no aparecía. Eran las 2:10, luego las 2:15, y el tiempo seguía avanzando sin señales de él. Soy alguien muy puntual, y a medida que pasaba el tiempo, mis sospechas crecían. A las 2:25, miré alrededor y vi a un hombre acercándose. Caminaba solo y con rapidez por el parque. Me dije que debía ser él, con su capucha puesta y una marcha acelerada, como alguien que quiere evitar ser visto. Mientras fumaba mi cigarro, me mantuve en el banco, esperando a que el sujeto llegara. Pero para mi sorpresa, pasó por al lado mío y luego siguió de largo. Entonces, me hizo una señal desde debajo de un árbol y me indicó que me acercara rápido. Cuando me acerqué, abrió su sudadera y me entregó una bolsa. Mis ojos se agrandaron al ver lo que parecía ser lo que había esperado por demasiado tiempo. Saqué mi billetera y le entregué el dinero tan pronto como pude. El sujeto comenzó a contar los billetes uno y otra vez, muy rápidamente, y de repente se enfadó. «Esto es solo $500, hermano. Acordamos $1,000, amigo. ¿De qué estás hablando? Dijiste que era una oferta especial», le expliqué. «No, amigo. El precio es correcto. Entrega el dinero o vete». Miré atónito y le dije que no podía conseguir el resto del dinero en ese momento, y le ofrecí comprar solo la mitad. Fue entonces cuando se volvió agresivo. «No puedo creer que hayas perdido mi tiempo, hermano». En ese instante, escuché el clic de una pistola. No era él, sino alguien que se había acercado por detrás y estaba presionando el cañón contra mi espalda. «¿Por qué no trajiste todo el dinero, hermano?», dijo una voz profunda detrás de mí. Me sobresalté al escuchar a alguien más acercándose lentamente desde otra dirección. «Deberías haber traído todo el dinero, amigo», fue lo último que oí antes de desmayarme. Horas después desperté con un dolor punzante en la cabeza. Había sido una emboscada. El vendedor había planeado robarme y no pensaba darme nada. La bolsa estaba a mis pies, vacía, y contenía solo paracetamol. ¡Qué sorpresa! Regresé a casa sintiéndome como un completo idiota, habiendo perdido $512 sin posibilidad de recuperarlos. Quería denunciarlo, pero no había a quién. Mi actividad no era legal, y cuando revisé el foro, el vendedor ya no estaba listado. Podría haber creado una nueva cuenta con otro nombre y nunca lo sabría. Así que,
Cuida lo que obtienes en la dark web. Las cosas seguramente han cambiado mucho en los últimos 14 o 15 años, pero siempre hay riesgos. Así que si pudiera darte un consejo, te diría que nunca te encuentres con personas conocidas en línea. Nunca sabes cuáles son sus verdaderas intenciones. Hace algunos años formé parte de una organización sombría que operaba en la dark web. Aunque la culpa me consume, sé que no hay redención para lo que hice. Para dar un poco de contexto, hace 5 años, llevaba una vida común y corriente. Trabajaba como enfermera en un hospital gubernamental en mi país. Había un médico en ese lugar que nadie entendía por qué estaba allí. Era una figura prominente. Había dado conferencias en varios países, tenía un currículum impresionante, y antes de llegar al hospital había trabajado en la clínica privada más exclusiva de todo México. De repente, dejó ese empleo bien remunerado y empezó a trabajar en un hospital gubernamental, que ni siquiera era el mejor del estado, aunque sí el más grande, lo que lo hacía realmente extraño. Por supuesto, nadie cuestionó esto en ese momento. Por mi parte, estaba desesperada por dinero, así que siempre me ofrecía a cubrir turnos adicionales por un poco más de efectivo. Todos en el hospital sabían que si había dinero de por medio, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Hoy por hoy, me lamento un poco de ello. Un día, este doctor me llamó. Nunca había hablado con él antes de ese llamado, así que fue raro que quisiera verme. Me invitó a almorzar y fuimos a un restaurante donde solo estábamos nosotros y el personal. No había otros clientes. Aunque no lo sabía en ese momento, tuve la sensación de que el doctor conocía a todos en el restaurante. Pasamos media hora hablando, haciéndome preguntas sobre mi vida, mi familia, y especialmente si tenía deudas o gastos importantes. También me preguntó cuánto dinero necesitaría al mes para no tener que preocuparme por nada más. Fueron preguntas inusuales para un desconocido, y aunque no recuerdo exactamente la cantidad que le mencioné, sí recuerdo que después de decírsela, él cambió el tono de la conversación. ¿Qué estarías dispuesta a hacer si te pagara el triple de esa cantidad? Lo dijo con un tono que me hizo estremecer, pero mi padre siempre me enseñó a no dejar pasar una oportunidad, ya que podría no presentarse de nuevo. Le respondí que haría casi cualquier cosa. Él continuó: Mira, tengo un acuerdo con 2 médicos y varias enfermeras. También tenía a alguien en la morgue, pero se trasladó a otro hospital. Sé que no trabajas en la morgue, pero te llevas bien con la gente de allí y puedes moverte sin levantar sospechas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que las cosas estaban tomando un giro oscuro, pero seguí escuchando. El doctor explicó que esos 2 médicos solo trabajaban con enfermeras que conocían el secreto. Cuando uno de ellos atendía un parto y el bebé nacía muerto, una enfermera avisaba al otro médico, mientras otra se encargaba de llevar al bebé a la morgue. Luego, el otro médico atendía un parto asistido por enfermeras de confianza, y juntos convencían a la madre de que su bebé había nacido muerto, para también llevarlo a la morgue. Ahí es donde tú entras, dijo con una voz seria. Cuando él dijo eso, sentí como en mi garganta se formaba un nudo enorme. Lo que necesito que hagas es duplicar los registros. Es decir, el bebé muerto debe tener 2 expedientes, uno para la madre cuyo bebé realmente nació muerto, y otro para la madre a quien se le informó que su bebé había fallecido. Lo que acababa de escuchar era tan escalofriante que no podía procesarlo. Mi mente, sin poder evitarlo, formuló una pregunta y se la hice al doctor. El doctor, sin embargo, la ignoró. Las enfermeras coordinan ambas familias, así que muestras el mismo cadáver a ambas familias sin que sospechen nada. Lo que sucede después de que se entrega el cuerpo no es tu preocupación. Tu tarea es que tan pronto como ambas familias hayan visto al bebé, sacarás al que nació vivo y lo llevarás por la parte trasera de la morgue. Allí, siempre te estará esperando la misma furgoneta negra con ventanas tintadas. Abrirán el maletero, colocarás al bebé y te darás la vuelta para regresar al hospital, como si nada hubiera pasado.
Nunca había oído algo tan ilegal en mi vida. Miré al doctor y me disculpé, pero todos debemos velar por nosotros mismos. Le dije que necesitaba saber en qué me estaba metiendo antes de aceptar. Dije que ya tenía un pie dentro, pero que necesitaba conocer todos los riesgos. El doctor me miró intensamente, con una seriedad aterradora, y dijo: «Bueno, cuando estaba en el otro hospital, en un mes lento ganaba $3,000. Me mudé a este hospital de segunda categoría porque el negocio aquí hace mucho más dinero. Los vendo en el mercado negro en línea. No sé para qué los usan, y para ser honesto, no me importa. Lo único que me importa es que, por cada bebé que entrego, tengo suficiente para pagar a los doctores, a las enfermeras, y a ti, si decides involucrarte, y aún me quedan más de 4,000. Debo admitir que sentí miedo, pues estaba siendo total y puramente consciente de que a esa altura ya no podía decir que no. Pero tenía una última pregunta, cuya respuesta ya sospechaba. ¿Qué le pasó a la persona que se echó atrás? ¿Por qué ya no está en el hospital? Me miró fijamente y respondió: «Así es, una vez que estás en esto, la única forma de salir es la muerte. Es demasiado lucrativo como para dejar cabos sueltos». Sintiendo un nudo en el estómago como nunca antes, tomé el último sorbo de mi bebida y le dije que estaba dentro. Y así fue como empecé. No trabajaba directamente en la dark web, pero el doctor sí, y yo trabajaba para él, así que por extensión estaba involucrada. La primera vez que tuve que hacerlo, sentí ganas de llorar, pero al final de mi turno, el doctor discretamente me dio $300 y la culpa desapareció. Odio admitirlo, pero con el tiempo me acostumbré. Este tipo de operaciones no sucedían todos los días, pero hubo un mes en que gané $50,000. A veces, incluso me pedían que simplemente entregara los cadáveres de bebés que ya habían fallecido, y eso también pagaba, aunque menos, aunque todo se fue al infierno hace un año. Una noche salí de la morgue para entregar el cuerpo de un bebé fallecido en un parto normal. La furgoneta habitual estaba allí, pero de repente se escucharon disparos. La furgoneta se alejó a toda velocidad, y antes de que pudiera reaccionar me vi rodeada y empujada dentro de un coche blanco. Me amordazaron y golpearon durante 3 horas hasta que llegamos a una casa. Me sacaron del coche, me llevaron adentro y me ataron a una silla, donde me hicieron cosas que prefiero no recordar. Después me dejaron sola durante 2 días, sin comida ni agua. Finalmente, apareció alguien que se presentó como agente de la policía cibernética de mi país. Me ofrecieron 2 opciones: cooperar o dejarme ir. Sabía que si me dejaban ir, el doctor se enteraría de que había sido detenida y alguien vendría a acabar conmigo. Así que aquí estoy, aún viva. La policía en mi país todavía tiene un uso para mí, pero temo que cuando termine mi utilidad mi vida también lo haga. Y aunque la idea un poco me angustia, sé también que cuando eso suceda, estaré en paz. Hace unos años trabajaba en una empresa de productos orgánicos en Canadá, llamada BioGift. Allí logramos desarrollar uno de los productos más populares del país. En ese tiempo que estuve en la empresa, me hice una amiga muy especial, Carla, quien trabajaba como guardia de seguridad. Aunque nuestras interacciones eran muy breves durante mi jornada en producción, rápidamente nos unimos y en cada oportunidad libre nos encontrábamos para charlar y reírnos de todo. Un día, Carla no se presentó al trabajo. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que quizás estaba de vacaciones, aunque me sorprendió que no me lo haya contado. Sin embargo, pasaron varios días sin señales de ella, y algo adentro mío se inquietó. Preocupada, decidí aprovechar mi día libre para revisar Facebook y ver si había alguna noticia suya. Al ser madre soltera, tengo poco tiempo para revisar mi teléfono, por lo que solo lo hago en las tardes o en mis días libres. Mientras navegaba por Facebook, me encontré con un video que me dejó sin aliento y con los pelos de punta. Era Carla, pero no era la Carla alegre que conocía. Se veía angustiada, aterrorizada, como si estuviera a punto de tener un colapso nervioso o incluso algo peor.
En el video, Carla afirmaba haber presenciado algo horrible. Un tráiler estacionado lleno de restos humanos. Entre sollozos y gritos, repetía una y otra vez lo que había visto, y se encontraba claramente en shock. Inmediatamente intenté comunicarme con ella por WhatsApp, pero no obtuve ningún tipo de respuesta. Su última conexión había sido 24 horas después de que se publicara el video. Sentí un nudo en el estómago muy grande. Carla era, al igual que yo, una madre soltera, y tenía 2 hijos, un niño de 9 años y una niña de 12. No podía dejar de pensar en ellos, y lo aterrados que seguramente estaban al ver a su madre en ese estado. Desesperada, llamé a mi hermana para que cuidara de mis hijos mientras yo iba a la casa de Carla. Cuando llegué, golpeé a decenas de veces, pero no había nadie. Los vecinos me dijeron que habían visto a Carla y a sus hijos subirse a una camioneta blanca una noche, y desde entonces no los habían vuelto a ver. Todo era muy extraño y preocupante. 2 días después, las noticias reportaron que un indigente había encontrado una maleta en un basurero. Dentro de ella, había partes del cuerpo de una mujer, y más tarde se confirmó que era Carla. Cuando me enteré, sentí que el mundo se me venía abajo. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Volví a ver el video y leí todos los comentarios. Mucha gente estaba convencida de que Carla había sido asesinada por lo que había visto, mientras que otros decían que seguramente estaba bajo el efecto de alguna droga. Pero yo sabía que eso no era cierto. Carla nunca había tenido vicios, ni siquiera fumaba o tomaba alcohol. Lo que decía en el video era real, o al menos ella lo creía con todo su ser. Lo más aterrador de todo esto es que nunca se supo qué pasó con sus hijos. La idea de que las mismas personas que le hicieron esto a Carla podrían haber tomado a sus hijos me llenó de un miedo indescriptible. Aunque su muerte no fue cubierta en las noticias, como ocurre frecuentemente con los casos de violencia en Canadá, lo que más me horrorizó fue el silencio que rodeó el caso de sus hijos. Esto es algo que, hasta el día de hoy, no puedo dejar de pensar. La idea de pensar en múltiples finales para esos pequeños me hiela la sangre, pero también angustia. Quisiera que estén sanos y con vida. Solo así sentiría paz por mi amiga y todo lo que vivió. Lamentablemente, esta incertidumbre me persigue cada día y siento que lo hará hasta el día de mi muerte.